De lo que podemos rescatar acerca del ejercicio anterior, sobre todo del número 19 y de otro que por ahí tiene, que fue el que vimos, que hay un argumento en respaldo a otro argumento. ¿Qué quiere decir? En resumen, quiere decir que cualquier tipo de afirmación la podemos sustentar, ya sea con una premisa, ¿sí? Dos o tres premisas, pero también la podemos sustentar con lo que son argumentos simples o condicionales, ¿sale? Entonces, para que ustedes lo tengan presente, déjenme, voy a silenciar el, déjenme ver dónde se silencia. Participante, ok. Los voy a silenciar, de todos modos voy a dejar el modo para que ustedes puedan activarlo en cualquier momento que deseen opinar, ¿sí? Entonces, quedamos en que el ejercicio 19 acerca de las pruebas estandarizadas habíamos visto que se sustentaba. Esta Marifer nos había dicho que sí eran dos argumentos independientes y que si uno no se seguía del otro. Yo le explicaba en su momento que el tema aquí es que la discriminación tiene que ver con el impacto racial y étnico desigual, que al final del caso es una cuestión de tipo interpretativa y que por eso se asocian. Es como el término medio, el término de discriminación, impacto racial y étnico desigual, ¿sale? Por eso es que se conectaban tanto el argumento, que es el argumento de sí una desventaja racial, es decir, el argumento condicional, se relacionaba directamente con el argumento principal, que era este argumento que habíamos visto. No, Emanuel, este es argumentación jurídica. Perdón, es que está aquí un compañero que se metió. ¿Sí? Ok, entonces vamos a pasar con el número 20. Me parece que el número 20 también está muy fácil. ¿Sí? Alguien que me pueda decir que pueda trabajar con el argumento, por ejemplo, Cristina, por favor. Pues en este argumento, eh, creo que ahí está primero la conclusión, Ajá. que sería de sin duda, hoy, hasta para el SIDA. Creo que hay un indicador implícito que sería como de premisa, por ejemplo, ¿por qué? Ujú. Y la premisa sería en años anteriores hasta aún no cede. Hasta aún no cede. Entonces, si gustas leérnoslos, por favor, ¿cómo quedaría con precisamente el indicador de por qué, Ok, añadiéndoselo al argumento? sí. Sin duda, hoy en día no existe meta más importante para la investigación médica que el desarrollo de una vacuna para el SIDA, porque en años anteriores el SIDA, causado por el VIH, virus de inmunodeficiencia humana, fue la enfermedad infecciosa que más personas mató en todo el mundo y la epidemia aún no cede. Sí, creo que no hay tema ahí, creo que es bastante fácil ahí sobre todo la implicación el por qué dentro de las dos premisas, dentro de las dos proposiciones, Ujú. y me parece que no tendríamos en ningún momento que hacer algún tipo de paráfrasis. Sin quitar algo, no hay elementos que estén como de sobra y se entiende bastante bien, ¿no? En un sentido al revés, para poderlo también constatar que es lo correcto, Ujú. quedaría entonces el año pasado, perdón, a ver, otra vez, por favor, Cristina, dilo, pero Al comenzando revés. por el, ajá, Ok. Sería en años anteriores el SIDA, causado por el VIH, virus de inmunodeficiencia humana, fue la enfermedad infecciosa que más personas mató en todo el mundo y la epidemia aún no cede. Por lo tanto, sin duda, hoy en día no existe meta más importante para la investigación médica que el desarrollo de una vacuna para el SIDA. perfecto, ¿sale? Entonces ya corroboramos ahí que en efecto así es como debe de establecerse el argumento, es decir, primero la conclusión, después viene un indicador de premisa, luego la premisa y por lo tanto es un argumento hacia atrás. Sí, ¿Sí? sí. Ok, entonces muchas gracias. Entonces, ya con esto terminamos nuestro pre o nuestros pre ejercicios
De hecho, les puse ahí en Facebook que íbamos a hacer el primer ejercicio. A lo mejor algunos de ustedes dijeron, no, pues sí, estamos haciendo más ejercicios. Es que este era el previo a lo que ahora sí nos compete como interpretación, ¿sí? De la lectura, porque vamos a interpretarla y aparte vamos a analizarla, ¿sí? A analizarla argumentativamente. Bien, por favor, abran el PDF que les acabo de mandar y vamos a comenzar. Entonces hay dos premisas, ¿no? Dice Gregorio, no, no, Gregor, solamente hay una premisa. ¿Podría haber relatividad de las proposiciones? Me pregunta Abigail. No, porque no hay dos indicadores. Acuérdense, vuelvo a repetir. Disculpe, ¿Vale? profesor, disculpe Sí, sí. una pregunta, Gregorio. Lo que sé es que aquí yo advertí dos premisas porque Ajá. podríamos separar que en años anteriores el SIDA, causado por el VIH, fue la enfermedad infecciosa que más personas mató en todo el mundo. Y la segunda podría ser que la epidemia aún no cede. Ujú. Entonces, no sé si es adecuada que haya hecho esa separación. Digo, además de que existe la conjunción y eh, Ajá. creo que también se podría entender que la epidemia no, aún no cede, por lo tanto, no existe meta más importante que desarrollar una vacuna. Digo, me parece que ese es un análisis un poquito más profundo y podría ser el caso, precisamente porque tú lo dices, hay un conector y ese conector habla de otra idea que es que el VIH no cede, ¿sí? Sí, se podría hacer, podrías poner dos premisas y es válido, ¿sí? Sin embargo, me parece que con una premisa sería suficiente, aunque no es en ninguna forma, no está mal el hecho que tú hayas hecho ese desglose de la epidemia no cede, que tendríamos que hacer propiamente una paráfrasis para entender de qué epidemia estamos hablando, ¿no? Claro, En este sí. caso sería el VIH como epidemia no cede, ¿sí? Por lo tanto, hoy en día, perdón, por lo tanto, sin duda, hoy en día no existe meta más importante para la investigación médica que el desarrollo de una vacuna para esta epidemia o para el SIDA, ¿no? Ok, Sí, me parece, muchas gracias. sí, sin problema alguno, ¿eh? Eh, Okay. de hecho, si los ejercicios son así, no hay como una cuestión cerrada. Puede ser que cuando hay conectores de disyuntivos o conectores conjuntivos, podamos asociar o disasociar las ideas, pero sobre todo, si son dos ideas diferentes, podemos armarlas como dos premisas diferentes y, o el caso de que si vienen diciendo lo mismo, podríamos dejarlo como una sola premisa, ¿sí? En este caso puede ser el caso Ok, que dices tú, Gregorio, pero también podría ser, como estamos hablando de una sola cuestión, que es el VIH, no la podremos dejar como una sola premisa y no hay ningún problema. Creo que ahí está bien tu observación, ¿vale? Gracias, Gregorio. ok, muchas gracias. Entonces, ahora sí, vamos por favor al análisis argumentativo. ¿Ya lo abrieron? Ya todos están. Ya, Profesor, mande usted, ¿quién habla? ¿Sí? Alan. habla Alan. Sí, Alan. Disculpe, me comentaba que le recordara de la opción, de no sé si se les haría más cómodo a mis compañeros, la posibilidad de seguir las clases en YouTube, toda vez que aquí como que se complica un poco más la participación o entenderle el desarrollo de la clase. No sé, me comentaba que le preguntara durante esta clase. Sí, sí, Alan me dijo al final de la clase pasada si era posible que lo hiciéramos por YouTube. A mí me parece, en lo personal, a mí me parece que esta es como la herramienta en la que más podemos participar, ¿sí? Porque yo puedo leer, aquí tengo dos posibilidades, de leer directamente los chats, pero también de escucharlos a viva voz, ¿no? En muchas ocasiones, por Okay. el tema de estarle ahí manejando al teclado, no se logra escuchar o no se logra más bien entender cuál es la duda, ¿sí? Y me parecería para mí que este es el medio efectivo. Sin embargo, si ustedes deciden que lo hagamos por YouTube y hacer esta interacción que hicimos la vez pasada, yo tampoco tengo ningún problema, ¿eh? En la red social que ustedes más se sientan cómodos, ¿sí? ¿Qué les parece si, a ver, dice, ya me empezaron a decir por 5, por 7, por no sé cuántos? A mí, Yo te
Mande usted. Hola, yo también digo que por aquí está bien, solo que habría que pedirle a los compañeros y compañeras que cuando no estén hablando sean ellos y ellas quienes apaguen su micrófono. O sea, eso sí es muy molesto. Creo Sí, que sería el único problema que tiene esta app, que si no apagan sus micrófonos se vuelve un caos. así es, pero creo que lo solucionamos cuando yo los silencié todos y cada uno de ustedes va poniendo va activando su micrófono de acuerdo a la interacción que vayamos haciendo, es decir, a la participación que vayamos haciendo. Eh, por supuesto, hay que ser responsables en esto, en lo cual no tener los micrófonos abiertos para que no se escuche tanto ruido y podamos continuar con la clase, ¿sí? Pero si es el caso que propone Alan, pues mándenme, a ver, aquí ya tengo, dice, a mi parecer aquí está mejor en comparación a YouTube. Esto lo pone Gregorio Vargas y ya me pusieron, como les da flojera, ponen por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 1000, ¿no? Por aquí. A mí me gusta más aquí. Creo que a todos les gustó más por acá. Sí, está bien aquí. Me parece que hay una opción para pedir la mano. Sí, en el chat, ¿no? Me parece que se puede pedir la mano o pueden hacer así. Entonces, lo vamos viendo y por supuesto les paso De hecho, les dejé sus micrófonos para que los habilitaran ustedes mismos. Entonces, quien quiera opinar, por favor opine y que es como si estuviéramos en el salón de clases y luego silencie su micrófono, ¿vale? ¿Sí les parece bien? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a continuar, chicos. De todos modos, si ustedes quieren, me lo mandan por chat el hecho de que quieran hacerlo por YouTube. Teniendo en cuenta que se guardarán los videos, me parece correcta esta plataforma. Sí, lo vamos a guardar. Así como YouTube también se puede guardar, pero aquí lo voy a guardar y luego lo voy a subir a YouTube. Bueno, luego es una mentira. Lo voy a subir cuando tenga tiempo porque ahorita voy a salir volando allá al CUEG a dar igual una clase de doctorado, pero sí me hago como 40 minutos, entonces tengo que salir volando. Pero en cuanto termine, ya termino a las 8 de la noche, llego aquí a su casa a las 9 y subo el video, ¿sale? Para que lo tengan. ¿Ok? Vamos entonces a darle No posterguen este sufrimiento, por favor. No posterguen más el sufrimiento. Vamos a darle. Ni está tan difícil, pero ok. A ver, voy a pedirle a quién le pido. A ver. Ok, aquí tengo. Ethan, por favor. Lee, si eres tan amable, el primer párrafo, ¿sí? Y todos, por favor, váyanlo siguiendo y vayan viendo los tipos de indicador, si hay indicadores y los signos de puntuación. Ethan, por favor. Sí, voy, profe, es que se estaba reiniciando mi compu. Ok. Pero, bueno, si quieres le decimos a otro en lo que se reinicia tu compu, ¿vale? Bueno, sí. Como tú quieras. Gracias. Sí, ok. A ver, pues Camila, por favor, apóyanos. Sí, primer análisis argumentativo. Suponiendo que la razón pura pueda contener en sí mismo un motivo práctico, es decir, suficiente para la determinación de la voluntad, hay leyes prácticas. De lo contrario, todos los principios prácticos serán meras máximas. En una voluntad patológica afectada de un ser racional, puede hallarse un conflicto de máximas contra las leyes prácticas reconocidas por él mismo. Por ejemplo, alguien puede hacerse la máxima de no tolerar ofensivas sin venganza y no obstante comprender al mismo tiempo que eso no es una ley práctica, sino solo su máxima, que en cambio, como regla para la voluntad de todo ser racional, no puede concordar consigo misma en una misma máxima. En la ciencia de la naturaleza, los principios de lo que acaece, por ejemplo, el principio de la igualdad de acción y reacción, en la transmisión del movimiento son al mismo tiempo leyes naturales, pues el uso de la razón es en ella teórico y está determinado por la índole del objeto. Gracias, Camila. ¿De qué se trata la lectura, Camila? No sé. Sí, no la entendí. O sea,
la incuestionabilidad de las máximas, derecho natural, como el sentido axiomático de las máximas, pero pues más o menos. Habla de la razón práctica kantiana, ¿sí? Pero bueno, aquí, ¿qué encontraste tú? ¿Encontraste algún tipo de indicador? Por ejemplo, ¿Ese es un un par de indicador veces. de premisa y de conclusión? ¿O es un indicador gramatical? Es un indicador gramatical, un indicador Ajá. de premisa o conclusión. Um, no. Suponiendo, no sé, pero creo que No. también es. No, pues, Sí. tal vez, Ujú. pues. Pues, ok, tú misma entonces, ¿es el único que encuentras ahí? ah, sí. Que tenga claro que es argumentativo y gramatical, sí. Y no gramatical, sí. Exacto, nada más es argumentativo, ¿vale? Sí. De acuerdo. ¿Alguien más encontró otro indicador argumentativo, aparte de Camila? El pues. Este, yo no sé si es no obstante. No, ese es un indicador gramatical. Ah, bueno. Muchas gracias. Ok. Ahora tú misma, Camila, por favor, si ese es el indicador, dime cuál sería la premisa y cuál sería la conclusión y lee el argumento, por favor. La conclusión sería, en la ciencia de la naturaleza, los principios de lo que acaece, por ejemplo, el principio de la igualdad de acción y reacción en la transmisión del movimiento, son al mismo tiempo leyes naturales. Esa sería la conclusión. Perfecto. ¿Por qué desde ahí? Porque pues es un indicador de premisa Ajá. y es un argumento al revés, Hacia atrás. hacia atrás. Ok, sí, pero ¿por qué empezaste en la ciencia? Am, Pues porque es de los primeros, bueno, o sea, A ver, porque es, Carlos, está levantando la mano Carlos. Carlos, David. Sí, bueno, pues porque aquí la conclusión responde perfectamente a la premisa que tenemos de que el por qué, el uso de la razón, y todo lo demás, esa premisa nos da como resultado inmediatamente la conclusión desde la ciencia de la naturaleza. ¿Y por qué no más atrás, mi estimado Carlos? Porque si bien ya dijimos que no tenemos como tal un indicador tanto de premisa o de conclusión, podríamos decir que lo demás, lo único que nos está haciendo es una descripción, nos está desarrollando más el tema. No, vamos a lo más simple, Camila, Carlos. Miren, recuerden ustedes, ¿se acuerdan de los signos de puntuación? ¿Sí? sí, Y se acuerdan que yo les había dicho que teníamos que estudiar gramática, estudiar los signos de puntuación porque eran importantes en el análisis argumentativo. Ahorita yo te pregunté, Camila, ¿qué habías entendido de este párrafo? Lo cierto es que es oscuro, el texto es oscuro porque pues, es Kant, ¿no? Entonces Kant siempre es oscuro. Aquí la idea es que cuando nosotros hacemos análisis argumentativo, ¿sí? Es decir, no comprensión lectora, ¿se acuerdan que vimos lo de la comprensión lectora? Pero aquí estamos hablando de análisis argumentativo. Entonces, cuando hacemos análisis argumentativo, tenemos nosotros que darle sentido al argumento, ¿sí? ¿Cómo nos vamos a guiar? Cuando no entendemos bien el contexto porque nos hace falta información. Camila, no es que tú no hayas podido interpretar de buenas a primeras
el documento, es que te hace falta información contextual. Esa información contextual quiere decir que, bueno, de alguna manera, si lees lo de atrás que no lo puse, te refiere que hay una razón de tipo práctico y de que ahí se basa Kant para hacer esta definición. Entonces, no vamos a comprender del todo la lectura, pero sí vamos a saber cuáles son los argumentos precisamente cuando hay una cuestión o cuando tenemos elementos que nos pueden ayudar. ¿Cuáles son esos dos elementos? Número 1, la puntuación, y número 2, los indicadores. ¿Vale? Sí. Con eso, esas son nuestras dos herramientas que nos van a ayudar a esclarecer los argumentos. Por eso es importante que ustedes tengan en cuenta la puntuación y los indicadores. Ya después le vamos a dar podemos hacer parafrasear ese argumento y lo podemos hacer entendible. Pero hasta ahí entonces tenemos un solo argumento. ¿Qué es lo que yo les pido? Como les había dicho en la lectura, como les había mandado la lectura, ahora sí vamos a hacer el análisis como corresponde. Es decir, si ustedes tienen un solo argumento en un párrafo, ¿qué tenemos que hacer? Poner del lado izquierdo el argumento 1, perdón, el párrafo 1, y del lado derecho, ¿cuántos argumentos tenemos? ¿Vale? Por favor, realícenlo. Voy a leer un poco el chat que me están poniendo. Dice, indicador, pues, imperativo categórico. Santiago, has leído algo de Kant, ¿verdad? Ok, Priscila. Ah, pues eres Santiago, obviamente. Sí, Priscila, en la campanita se puede pedir la mano. Me está diciendo que nos estamos quedando sin tiempo. Tenemos 10 minutitos. Recuerden ustedes que en cuanto, me voy a tardar un poquito más en mandarles el link, porque con sus compañeros de sistemas jurídicos me pasó que se acaba el tiempo, me corta y me manda luego, me empiezas a generar el video y se tarda más o menos unos entre 2 o 3 minutos en que se crea el video y me lo pasa y es cuando ya les puedo mandar el link. ¿Sale? No me desesperen entonces. Si se cierra la sesión, denme 5 minutos para volverles a mandar un nuevo link. ¿Vale? Ok, estoy leyendo acá. Dice, en la campanita pueden pedir la mano. Bueno, ahí está. Eso lo puso Priscila. Gracias, Priscila. Dice Mauricio, teniendo en cuenta que se guardarán los videos, me parece correcta esta plataforma. Gracias. Ya no va a subir los pasados, maestro. No los tengo los pasados porque no los grabamos. Entonces, nada más tengo ahí uno. Imperativo categórico, Santiago, nos vamos a meter en problemas. La filosofía práctica, Sergio, David. Bueno, sí. Indicador, pues. Sí, Cristina, pues. Jaquelina, pues, no obstante. No obstante es un indicador, pero de tipo gramatical. De hecho, ahí lo pueden ver en su tablita, en sus tablitas que les mandé en el PDF de lógica, están ahí. Si no, no, ese no es indicador. Podría ser lo contrario. No sé a qué te refieres, Mauricio. Si quieres, toma el micrófono y dime a qué te refieres que pudiese ser lo contrario. De hecho, podría eliminarse eso, ¿no? Es paja la ciencia de la naturaleza. Ah, ok, en un parafraseo me parece. Jorge, siento que la ciencia de la naturaleza es congruente con la explicación de sus principios. Son al mismo tiempo leyes naturales, dice Adriana. Estoy de acuerdo con Ariadna. Adriana y Ariadna. Adriana, ok. La premisa sería desde la razón pura, el uso de la razón, identificar los signos de puntuación y qué más, y los indicadores. Victoria. Indicadores, signos de puntuación y conectores para el caso de lo que Gregorio nos hizo favor de esclarecernos en el último ejercicio de Copy-Cohen. También los conectores, disyuntivos o conjuntivos, ¿sale? También puede ser eso. Por favor, chéquense los conectores disyuntivos o conjuntivos gramaticales en su texto de gramática
o váyanse al texto de lógica y ahí también viene. ¿Sí? Esos son importantes. Ok, vamos entonces a continuar. Entonces, tenemos que en el primer bloque de palabras, es decir, en nuestro primer análisis que se hizo, tenemos entonces que es, por un lado, es el número de párrafo, que es el párrafo 1 en el lado izquierdo, y en el lado derecho tenemos un solo argumento. Ese argumento entonces tiene que ver con la ciencia de la naturaleza, ¿sí? Y el uso de la razón es en ella teórico y está determinado por la índole del sujeto. No nos metemos en camisa de 11 varas, no tratamos de descifrar qué dice la lectura, simplemente lo que yo quiero es que desarrollen propiamente el argumento. Y el argumento entonces quedará, como lo hemos estado diciendo, en orden de aparición. ¿Sí? Es decir, ¿qué tenemos que poner primero? Ahora sí, Ethan, por favor, ¿qué tendríamos que poner primero en el desglose? Perdón, ¿sería la premisa, profesor? Es en orden de aparición, Ethan. Ah, ok. Mm. No, pues, no sé, profesor. Te agarré pensando en la inmortalidad del cangrejo. Sí, no, es que se estaba reiniciando y estaba viendo porque se actualizó. A ver, déjame entonces darle el uso de la palabra aquí a alguien más para que nos pueda apoyar. A ver, Abigail, por favor, apóyanos. ¿Sí? ¿Sí tú? ¿Barajas? Profesor, ¿no es conclusión? Sí, Ethan, pero a ver, nos va a decir Abigail. Dame un segundito. Ok. Sí. Gracias. A ver, Abigail, por favor, ¿cómo quedaría el desglose del argumento? En este caso sería la conclusión. Ajá. En la ciencia de la naturaleza son al mismo tiempo leyes naturales. Perfecto, hasta leyes naturales, ¿no? Sería en la ciencia de la naturaleza 3 puntos, leyes naturales, ¿no? Así es. Ajá, Después, ¿y luego? Sería el indicador, que es pues. Pero tendríamos, acuérdense chicos, siempre que hagan ustedes el análisis deben poner indicador de qué. De premisa. Perfecto. Indicador de premisa. Si nada más me ponen indicador está mal, porque yo no sé si ustedes saben que el indicador es de premisa o conclusión. Parece ser que no, pero siempre me pasa. Cuando yo estoy calificando los ejercicios, de repente me ponen indicador y digo, bueno, sí saben que es de premisa y de repente ponen conclusión y me ponen lo que es la premisa y está mal. De acuerdo. Entonces, indicador de premisa, ajá. Sería pues. ¿Sí? Y después sería la premisa a partir del uso de la razón. Ok. Hasta la índole del objeto. Perfecto. Y el tipo de argumento sería hacia atrás. Excelente. Eso es todo lo que tienen que hacer. ¿Vale? Okay. Es todo lo que tienen que hacer. Entonces, a ver, muchas gracias, Abigail. Jocelyn, por favor, Jocelyn Solís, lee el siguiente parrafito, por favor. En el conocimiento práctico, es decir, en aquel que solo tiene que ver con los motivos determinantes de la voluntad, los principios que nos hacemos no son por eso leyes todavía bajo las cuales estemos inevitablemente, porque en lo práctico la razón tiene que ver con el sujeto, o sea, con la facultad apetitiva, según cuya índole peculiar la regla puede tomar múltiples direcciones. La regla práctica es en todo momento producto de la razón porque prescribe la acción como medio para la realización de un propósito. Muchas gracias. ¿Qué es lo que quiere decir ahí, Jocelyn? Que los principios en sí no tienen, o sea, que los principios no tenemos que cumplirlos como de manera, sí, como inevitable, sino que tiene que ver en esto la razón. No, seguimos en el conocimiento práctico, ¿sí? Pero no te preocupes. Okay. Ahora, dime por favor cuáles son, si es que hay, porque en muchos párrafos
puede no haber, pero sí es que hay algún tipo de argumento ahí y desde dónde comienza y de dónde termina. Sí, bueno, puede, o sea, el argumento puede ser en el conocimiento, desde el conocimiento práctico hasta lo de direcciones, ¿Hasta dónde, perdón? hasta el punto, o sea, direcciones, o sea, ese podría ser como el argumento. No, a ver, primero acuérdate, no obvies los pasos. Acuérdate que lo que tenemos que hacer, Jocelyn, lo primerito que tenemos que hacer es identificar los indicadores de premisa o de conclusión. Pues hay un porqué, bueno, hay un porqué. Hay un indicador de conclusión, está el porqué. ¿Hay un indicador de qué, perdón? Bueno, hay dos más bien, o sea. Ajá, esos indicadores son de conclusión, ¿los dos? Sí. ¿Segura? Espere. Bueno, uno es de conclusión y, o sea, el de por qué. Ajá. Es decir, ¿sería el otro? No, es decir, no es un indicador. A ver, vamos, te va a ayudar Cristian. Cristian, por favor. Hola. ¿Escuchan?